Los últimos restos del sexto ejército alemán se rindieron dentro de Stalingrado. 90.000 hombres cayeron en cautiverio soviético. 24 generales salieron de las ruinas con ellos. El mariscal de campo Friedrich Paulus, ascendido a ese rango por Hitler la noche anterior con la expectativa de que ningún mariscal de campo alemán se dejaría capturar con vida, se rindió en el sótano de una tienda departamental. La mayor derrota individual en la historia del ejército alemán estaba completa, y en 72 horas el ejército rojo ya avanzaba hacia el oeste. Lo que siguió a Stalingrado no fue un avance soviético medido. Fue un embate. Stalin y sus comandantes en la Stavka creían que la destrucción del sexto ejército había quebrado la voluntad alemana en el sur, y se movieron con una urgencia que superó incluso sus propias líneas de suministro. 3 frentes soviéticos: el frente de Voronezh bajo el mando del general Filip Golikov, el frente suroeste bajo el mando del general Nikolai Batutin y el frente sur bajo el mando del general Andrei Yeremenko, avanzaron hacia el oeste y suroeste simultáneamente a través de las estepas congeladas de Ucrania. Su objetivo colectivo no era nada menos que la destrucción total del grupo de ejército suralemán. Si el plan funcionaba, toda la fuerza alemana en el sur de Rusia quedaría atrapada contra el río Dnieper y el mar de Azov y sería aniquilada. La guerra en el frente oriental terminaría. Durante 6 semanas parecía que podría tener éxito. Kursk cayó ante las fuerzas soviéticas el 8 de febrero, Belgorod cayó el 9 de febrero. La ciudad industrial de Kharkov, la cuarta ciudad más grande de la Unión Soviética, un centro ferroviario y de manufactura de enorme importancia estratégica, fue rodeada y recuperada por el Ejército Rojo el 16 de febrero. Las formaciones alemanas en todo el sector sur estaban en retirada, en algunos casos en descomposición. El mariscal de campo Erich von Manstein, al mando de lo que acababa de ser renombrado como el Grupo de Ejércitos Sur, estaba gestionando un frente de 700 kilómetros con 32 divisiones, muchas de ellas reducidas a una fracción de su fuerza reglamentaria. Las matemáticas de la situación eran, según cualquier medida convencional, catastróficas. Para entender por qué la catástrofe no se materializó, es necesario comprender 2 cosas al mismo tiempo. La primera es la magnitud de la ambición soviética en esta ofensiva, que era genuina y no exagerada. La Stavka no estaba siendo imprudente gratuitamente, sino que actuaba basándose en una evaluación de la debilidad alemana que era en gran medida precisa. La segunda es la fragilidad logística específica que acompañaba a cada ofensiva soviética de este periodo, una fragilidad que Manstein comprendía y explotaba con una precisión que ningún otro comandante alemán de la guerra demostró de manera tan constante. El plan soviético se basaba en el impulso de Stalingrado. El frente del Don bajo Rokossovski había destruido al sexto ejército. El frente de Voronezh bajo Golikov se había abierto paso a través del segundo ejército húngaro al norte de Stalingrado, abriendo una brecha de 300 kilómetros en la línea del eje que ni los alemanes ni sus aliados tenían reservas para cerrar. Golikov ahora tenía órdenes de aprovechar esta ventaja de inmediato y de manera continua, avanzando hacia Yarkov y Kursk antes de que los alemanes pudieran establecer nuevas líneas defensivas. El frente suroeste de Batutin avanzaba simultáneamente hacia el Dnieper, intentando cortar las rutas de suministro que alimentaban a todas las formaciones alemanas al sur de Kharkov. Si Batutin llegaba a los cruces del Dnieper en Dnipropetrovsk y Zaporozhye, el grupo de ejército sur quedaría aislado de su base de suministros. Las formaciones alemanas en la cuenca del Donetsk y el Cáucaso se marchitarían y morirían sin municiones ni combustible. La Stavka entendía que esta era una ventana de tiempo limitada. El deshielo de primavera, la Rasputitsa, convertiría las estepas ucranianas en un lodo intransitable en cuestión de semanas y detendría las operaciones ofensivas de ambos bandos. Todo dependía de moverse lo suficientemente rápido para lograr el cerco antes de que el terreno cediera. Antes de continuar, es necesario establecer 4 puntos geográficos, porque todo lo que sigue depende de entender dónde estaban las cosas. Yarkov se encuentra en el noreste de Ucrania, aproximadamente a 225 kilómetros al sureste de donde más tarde Kursk se haría famoso. Es una ciudad, un importante cruce ferroviario, con una población de más de 200.000 habitantes para 1943, después del impacto de la ocupación, y su posesión determinaba quién controlaba los accesos a toda la cuenca del Donetsk. Al este de Yarkov corre el río Donetsk, la línea defensiva que los alemanes habían estado tratando de mantener desde que comenzó el avance soviético. Al suroeste de la ciudad se encuentra la pequeña localidad ferroviaria de Lyubotin. Quien controlara Lyubotin controlaba la única ruta de salida viable de Yarkov hacia el suroeste. Y mucho más al oeste, sobre el propio río Dnieper, se encuentra Zaporozhye, el cuartel general del Grupo de Ejércitos Sur y el lugar donde están los puentes que abastecían a todas las formaciones alemanas que operaban en el sur. Esos 4 puntos, Yarkov, el Donetsk, Lyubotin y Zaporozhye, son la arquitectura de toda esta batalla. Explican cada decisión tomada por cada comandante de ambos bandos desde febrero hasta marzo de 1943.
Hay otra cosa que debe establecerse desde el principio. Mientras los ejércitos soviéticos avanzaban hacia Yarkov en enero y febrero de 1943, la inteligencia soviética al mismo tiempo no lograba detectar algo que lo cambiaría todo. 3 divisiones de las Waffen-SS, la Leibstandarte SS Adolf Hitler, la segunda división SS Das Reich y la tercera división SS Totenkopf habían estado descansando y reabasteciéndose en Francia desde la primavera de 1942. Habían sido golpeadas en las batallas de invierno de 1941-1942, retiradas del frente, reconstruidas y reequipadas. A principios de 1943 estaban completamente dotadas de personal, totalmente abastecidas y poseían ese tipo específico de experiencia en combate que solo tienen los veteranos que han sobrevivido a un invierno catastrófico anterior. Los alemanes las habían reunido por primera vez como un cuerpo combinado, designado como el Cuerpo Panzer de las SS bajo el mando del SS Obergruppenführer Paul Hauser, y las enviaron al este por ferrocarril. Llegaron a Kharkov justo cuando comenzaba la Operación Estrella, la ofensiva soviética destinada a retomar la ciudad. La inteligencia soviética había concluido que la Wehrmacht estaba en plena retirada hacia el Dnieper y lo informó a través de la cadena de mando. La Stavka lo creyó. El cuerpo SS era invisible para la inteligencia soviética hasta que sus formaciones ya estaban en contacto. Ese fallo de la inteligencia soviética es lo que hizo posible todo lo demás. La fuerza combinada del cuerpo Panzer SS a principios de febrero de 1943 era de aproximadamente 20.000 hombres. Estaban muy superados en número en algunos sectores. El general Philip Golikov tenía 200.000 soldados bajo su mando contra los 50.000 del general Hubert Lanz, defendiendo Yarkov y sus accesos. Las divisiones de fusileros soviéticas habían sido reducidas por meses de operaciones ofensivas continuas, algunas a 4.000 hombres, algunas a menos. Pero su superioridad numérica a lo largo del frente no estaba en duda. Golikov asignó a 3 de sus 5 ejércitos la tarea de avanzar sobre Yarkov. El teniente general Kirill Moskolenko y su 40º ejército avanzarían desde el norte, empujando hacia Belgorod y luego girando al suroeste para rodear Yarkov por el norte. El teniente general Mikhail Kazakov y su 69º ejército recién formado avanzarían desde el este y establecerían cabezas de puente al otro lado del Donetsk, y el más fuerte de los 3, el teniente general Pavel Ribalko y su 3er ejército de tanques con 4 cuerpos de tanques, 4 divisiones de fusileros y artillería de apoyo, cruzarían el Donetsk al sur de Kharkov y completarían el cerco por el sur. Los 3 ejércitos debían converger en Lyubotin, el cruce ferroviario al suroeste de la ciudad. Una vez que Lyubotin fuera tomado, la guarnición alemana dentro de Yarkov no tendría salida. El 6 de febrero de 1943, en la profunda nieve al este del río Donetsk, cerca del pueblo de Malinovka, el mayor Kurt Meyer del batallón de reconocimiento Leibstandarte observaba una columna soviética que avanzaba hacia el oeste en dirección a su posición oculta. Meyer había sido enviado al otro lado del río para cubrir la retirada de los restos de las divisiones de infantería alemanas, 298 y 320 formaciones que habían sido destrozadas por el avance soviético. Lo que pasó por Malinovka esa mañana contaba la historia de en lo que se había convertido la Wehrmacht en este sector. Aproximadamente 1.400 sobrevivientes de las 2 divisiones pasaron por la posición en las horas antes del amanecer. Hombres con los dedos de las manos y los pies negros por la congelación, cuerpos envueltos en mantas y harapos en lugar de uniformes, rostros hundidos por el frío y el hambre. No se parecían en nada a los soldados que habían marchado hacia el este en 1941, apenas parecían soldados. Los semiorugas y cañones de asalto de Meyer estaban ocultos en una franja de bosque en una loma al este del pueblo, con los motores apagados y las tripulaciones bajo estrictas órdenes de mantener la posición y no abrir fuego. El terreno subía desde la carretera hacia las posiciones alemanas, dándole a los artilleros de Meyer campos de tiro despejados contra cualquier cosa que se moviera por el fondo del valle. La columna soviética avanzaba con la confianza de un ejército que había estado avanzando durante semanas y solo había encontrado una oposición en desintegración. Los T-34 y los tanques pesados KB-2 avanzaban al frente de la columna. Sus posiciones a cubierto tras la ligera pendiente los hacían parecer enormes contra el blanco de la nieve. La infantería soviética, vestida con uniformes marrones, seguía detrás de los blindados usando los tanques como cobertura. La columna avanzaba sin exploradores en los flancos, sin reconocimiento delante del cuerpo principal, sin la cautela táctica que un ejército que espera una resistencia seria habría desplegado. Este era un ejército que había dejado de esperar una resistencia seria. Meyer había colocado a sus oficiales equipados con radio en puntos alrededor del perímetro alemán oculto y mantenía un contacto continuo con cada posición. Mientras la columna soviética avanzaba hacia el oeste, informe tras informe llegaba por radio, confirmando su dirección, velocidad y composición. Meyer los dejó avanzar. Quería que toda la columna estuviera dentro de la zona de aniquilación antes de activar la emboscada, una decisión que requería una sangre fría
que solo podía venir de la completa confianza en el camuflaje y la absoluta quietud de cada miembro de la tripulación en cada vehículo. En el bosque sobre la carretera, los hombres que habían estado esperando durante horas en temperaturas bajo cero mantenían sus posiciones sin moverse, sin vapor de su aliento que pudiera captar la luz, sin el sonido de una bota moviéndose sobre el piso metálico. La columna continuó avanzando. Meyer registró lo que observaba. Los soldados soviéticos estaban ebrios de victoria, avanzando hacia lo que él describió como su propia sentencia de muerte. Dejó que se acercaran a 150 metros. La orden de abrir fuego activó simultáneamente todas las armas en la línea de emboscada. Proyectiles de cañones antitanque y vehículos blindados volaron hacia la columna desde múltiples direcciones, a distancias donde incluso un artillero mediocre no podía fallar. Los tanques soviéticos que se movían libremente un momento antes se detuvieron bruscamente en la nieve, soltando humo. Algunos explotaron de inmediato cuando los proyectiles de los cañones principales penetraron en sus sistemas de combustible. Otros empezaron a arder lentamente con sus tripulaciones ya muertas o atrapadas dentro. La infantería soviética que había estado siguiendo a los blindados se encontró a campo abierto, sin cobertura y bajo fuego proveniente de posiciones que no habían visto y que no podían identificar de inmediato. Meyer escribió después que la cosecha de muerte fue espantosa. 17 alemanes murieron o resultaron heridos. 250 soldados soviéticos murieron en la nieve en Malinovka. Varios tanques ardieron durante la mañana. Era, como entendió Meyer, nada más que una acción de retraso contra probabilidades abrumadoras, un solo batallón contra los elementos de vanguardia de todo un frente, pero lo demostró con absoluta claridad que la Leibstandarte había llegado y que la confianza que había estado llevando a las formaciones soviéticas hacia el oeste, sin precauciones tácticas, iba a empezar a costarles caro. Más al norte, a lo largo del Donetsk, donde caía el verdadero peso del 69º Ejército de Kazakov, 2 regimientos de la segunda división SS Das Reich estaban librando un tipo de batalla diferente. El coronel Heinz Harmel y su regimiento Deutschland mantenían un frente de 30 kilómetros al este del río contra las formaciones soviéticas que avanzaban. Este era un frente que debería haber requerido 3 veces la cantidad de hombres que Harmel tenía para defenderlo. Sus granaderos estaban al límite de lo que podía significar una línea defensiva continua. En algunos sectores las posiciones estaban separadas por 50 o 100 metros conectadas solo por el contacto de radio y el conocimiento de que el hombre en la siguiente trinchera seguía vivo y seguía luchando. El 5 de febrero, el SS Obersturmbannführer Otto Kums del regimiento Führer, el mismo regimiento que había sido reducido a 35 hombres en Rzeszów el año anterior, reconstruido y regresado al frente, entró en acción en el flanco izquierdo de Harmel. La 181 División de Fusileros soviética estaba presionando fuertemente la posición alemana cuando Kumm, en lugar de simplemente absorber el ataque, lanzó un audaz contraataque el 6 de febrero. Él hizo retroceder a la 181 División de Fusileros 8 kilómetros, obligando a la formación soviética a pasar el día siguiente recuperando el terreno que ya había tomado en lugar de continuar el avance. Fue un éxito local en una situación que se deterioraba, conseguido a un costo que el regimiento solo podía absorber una vez. El tercer ejército de tanques de Ribalko era el más peligroso de las 3 fuerzas soviéticas que convergían sobre Yarkov, y estuvo causando problemas desde el momento en que entró en contacto. En el ala derecha del avance de Ribalko, el 15º cuerpo de tanques, bajo el mando del mayor general Via Kopsov, atacó al regimiento Deutschland de Harmel en un encarnizado enfrentamiento por el pueblo de Veliki Berlu. Los informes divisionales soviéticos que llegaron al cuartel general del ejército ese día señalaban que un regimiento de la división de fusileros 184 estaba resistiendo ataques de tanques e infantería motorizada, usando el lenguaje de una formación en contacto y resistiendo pero apenas. El regimiento Der Führer de Kums se estaba incorporando a esta lucha simultáneamente, lo que permitió a Harmel lanzar un contraataque contra la 48ª División de Fusileros de la Guardia Soviética, en lugar de limitarse a absorber la presión soviética. Los 2 comandantes de regimiento alemanes estaban trabajando juntos de la manera en que el entrenamiento de Das Reich los había preparado. Compartiendo información, compartiendo riesgos, usando los movimientos del otro para crear ventajas locales. Los números totales no podían justificarlo, pero la superioridad numérica acabó imponiéndose, como siempre ocurre al final. El 8 de febrero, Das Reich empleó algunos de sus recién llegados tanques Tigre en un ataque en Veliki Burluk y la acción salió mal. El reconocimiento previo a la batalla fue inadecuado, lo que dejó a la compañía Tigre avanzando sin advertencia hacia posiciones soviéticas preparadas de cañones antitanque. El SS Hauptsturmführer Rolf Grader, el comandante de la compañía Tigre, murió en los primeros minutos del enfrentamiento. 8 tanques fueron destruidos o inmovilizados antes de que se suspendiera el ataque. Los Tigres eran los vehículos blindados más poderosos del frente oriental. De todos modos, podían ser destruidos, si había suficientes cañones antitanque y suficiente aviso previo. Belgorod cayó ante el 40º ejército de Moskolenko el 9 de febrero. Este fue el evento que rompió la posición de Das Reich en el Donetsk.
Belgorod está a 40 millas al norte de Kharkov, con Moskalenko en Belgorod, el 69º ejército de Kazakov avanzando desde el este y el tercer ejército de tanques de Ribalko ya cruzando el Donetsk al sur. Los dos regimientos de Das Reich al este del río, el Deutschland de Harmel y el Der Führer de Kums, ahora estaban a punto de ser flanqueados por ambos lados. El general Lanz ordenó que ambos regimientos se retiraran de inmediato al otro lado del Donetsk. Se retiraron en buen orden, pero la retirada eliminó la única formación defensiva alemana coherente de los accesos orientales a Yarkov. El ejército de Ribalko ahora estaba libre para comenzar su cruce de asalto del río en preparación para el cerco del sur. Para el 10 de febrero, la forma del plan soviético alrededor de Yarkov se había vuelto completamente visible. La división Grossdeutschland estaba defendiendo los accesos del norte contra la presión de Moskalenko. Su línea estaba tan extendida que el general de división Walter Hornlein sostenía un frente a 40 kilómetros al oeste de la ciudad, con una división que solo tenía 31 tanques operativos al inicio de la campaña, de los cuales más de la mitad requerían reparación antes de poder combatir. Hornlein desplegó sus batallones a lo largo de un frente que habría requerido 3 veces su infantería disponible para poder sostenerlo de manera continua. Compensó concentrando sus panzers disponibles como una reserva móvil y enviándolos al punto de la línea que estuviera siendo presionado con mayor fuerza. Un método que solo funcionaba mientras hubiera suficiente tiempo para moverse entre emergencias y que dejaba a todos los demás puntos de la línea dependiendo de que los hombres en las posiciones resistieran sin apoyo. Das Reich y la Leibstandarte estaban cubriendo los accesos orientales, sus regimientos se estaban replegando a través del Donetsk en una retirada combativa que ganaba tiempo medido en horas en lugar de días. El batallón de reconocimiento de Grossdeutschland en el flanco derecho de la división ya había sido obligado a retroceder hasta la esquina noreste de Yarkov por la presión del avance de Moskalenko. Los suburbios del norte de la ciudad ya estaban en contacto, y al sur, las formaciones de caballería y tanques de Ribalko ya habían atravesado el valle de Munyar y se dirigían hacia Ljubotín. El sexto cuerpo de caballería de la guardia del general de división S. Sokolov fue el instrumento de este cerco por el sur. Ljubotín se encuentra en la línea principal de ferrocarril que va al suroeste desde Yarkov hacia Poltava. Esa no solo era la ruta principal de escape para la guarnición si la ciudad se volvía insostenible, sino también la arteria de suministro por la que municiones, combustible y refuerzos habían estado llegando a los defensores de la ciudad desde que comenzó la ofensiva soviética. Los jinetes de Sokolov avanzaron por terrenos cubiertos de nieve que detenían a los vehículos con ruedas y ralentizaban a los de orugas. Si Sokolov llegaba a Ljubotín antes de que los alemanes pudieran cerrar la brecha, no habría corredor de escape, ni línea de suministro, ni retirada. Las fuerzas alemanas dentro de Yarkov quedarían cercadas. El cuerpo Panzer de las SS que Hitler necesitaba para su contraataque dejaría de existir como una formación coherente. El 12 de febrero, Ribalko atacó a lo largo de todo su frente. El 15º cuerpo de tanques y 2 divisiones de fusileros avanzaron desde su cabeza de puente en Pechenegi hacia Kharkov desde el este. El 12º cuerpo de tanques se movió desde Chugiev hacia el sureste en dirección a la ciudad. La caballería de Sokolov continuó su amplio arco al sur de la ciudad hacia Ljubotín. En el sur, el batallón de motociclistas de Das Reich, bajo el mando del coronel Jakob Fick, llegó al pueblo de Novaya Vodolaga, una localidad que se encontraba directamente en la ruta de suministro de Sokolov, y atacó de inmediato. Fick expulsó a los soviéticos de Novaya Vodolaga. El 12 de febrero, un contraataque soviético la recuperó. Al día siguiente, Fick atacó de nuevo, esta vez con apoyo de tanques tanto de Das Reich como de la Leibstandarte, y mantuvo el control del pueblo. El sexto cuerpo de caballería de la guardia de Sokolov nunca completaría su cerco. El batallón había cerrado la puerta que habría sellado el destino de Yarkov, pero lo hizo con las últimas fuerzas disponibles, y la situación general se deterioraba cada hora. Para el 13 de febrero, el 15º cuerpo de tanques de Kopsov estaba combatiendo en el distrito industrial en la parte oriental de Yarkov, enfrentándose a los granaderos de Leibstandarte edificio por edificio. El 12º cuerpo de tanques de Senkovich todavía se acercaba desde el sureste, a 10 kilómetros del borde de la ciudad. Las fuerzas de Moskalenko que avanzaban desde el norte ya habían llegado a la esquina noreste de la ciudad, amenazando la posición de Grossdeutschland. El 13 de febrero, la última división del cuerpo Panzer de las SS de Hauser, Totenkopf, desembarcó en Poltava, a 140 kilómetros al suroeste de Kharkov. No llegaría a la batalla a tiempo para cambiar el resultado de esta fase. Adolf Hitler había ordenado que Yarkov se defendiera hasta el último hombre. El general Lanz había transmitido la orden. Paul Hauser la recibió y miró su mapa de situación. Era uno de los comandantes más experimentados de las Waffen-SS, un antiguo oficial general prusiano que había construido las divisiones de combate de las SS desde cero y había comandado Das Reich durante lo peor del invierno de 1941 a 1942, antes de ser ascendido al mando de un cuerpo de ejército. Él entendía la diferencia entre una posición por la que valía la pena morir y una posición que simplemente mataba a los hombres. Lo que vio el 14 de febrero era inequívoco.
Su comandante de división, Val, quien había tomado el mando de Das Reich del gravemente enfermo Kepler el 10 de febrero, le informó que la división ya no tenía reservas para los múltiples brechas que se habían abierto en sus líneas durante el transcurso del día. El regimiento Deutschland de Harmel, que había estado defendiendo los accesos orientales a la ciudad, mientras intercambiaba fuego con las divisiones de fusileros de Kazakh, había llegado al punto en que su fuerza disponible ya no permitía mantener un frente defensivo coherente. No era una retirada combatiendo, ni una retirada planificada hacia una línea secundaria. Al regimiento le quedaban suficientes hombres para mantener posiciones específicas o para moverse, pero no para hacer ambas cosas al mismo tiempo. El corredor suroeste a través de Yubotín se estaba estrechando cada hora, mientras el quinto cuerpo de tanques de la guardia de Kravchenko llegaba desde el noroeste y la caballería de Sokolov presionaba desde el sur. Si Hauser se mantenía firme cumpliendo la orden de Hitler, el cuerpo Panzer de las SS sería destruido dentro de la ciudad. No habría rescate, no había reservas. La única formación capaz de hacer algo útil en todo este sector del frente oriental dejaría de existir dentro de las ruinas de una ciudad que las fuerzas soviéticas retendrían solo por unas semanas, antes de que el contraataque alemán la recuperara de todos modos. Hauser ordenó la retirada. Le indicó a Wall que comenzara una retirada ordenada hacia el corredor suroeste esa misma noche. Cuando Lanz recibió la noticia y revocó la orden, el regimiento Deutschland de Harmel ya había comenzado a retirarse de sus posiciones en el este de Yarkov. El movimiento no podía revertirse sin dejar a los elementos de vanguardia del regimiento aislados dentro de la ciudad, sin medios para extraerlos. Hauser rescindió su orden solo formalmente. Él entendió que el movimiento ya estaba en marcha y que rescindirlo no cambiaba nada en el terreno. Más tarde dijo simplemente que no tenía sentido convertir la ciudad en un segundo Stalingrado. La acusación que algunos relatos posteriores a la guerra hicieron en su contra, de que había actuado por prestigio de las SS para evitar la ignominia de que el cuerpo fuera destruido, para ganarse el favor de Hitler después de recuperar la ciudad, es contradicho directamente por los registros operativos tanto del cuerpo Panzer de las SS como del cuarto ejército Panzer. Los registros del cuerpo muestran a un comandante que se retiró cuando la retirada era la única opción racional y cuya decisión preservó la fuerza que posteriormente recuperaría la ciudad y destruiría 5 ejércitos soviéticos en el proceso. El 15 de febrero, las fuerzas soviéticas alrededor de Kharkov redoblaron sus ataques simultáneamente. El 12º cuerpo de tanques de Senkovich y la 62ª división de fusileros de la Guardia irrumpieron en el cuadrante sureste de la ciudad y se enfrentaron en combate directo con los granaderos de la Leibstandarte. El 15º cuerpo de tanques de Kopsov continuó su lucha a través del distrito industrial en el norte. El 69º ejército de Kazakov envió 3 divisiones de fusileros contra el regimiento Deutschland de Harmel, que luchaba por abrirse paso a través de lo que quedaba del corredor suroeste. El 5º cuerpo de tanques de la guardia de Kravchenko, en el extremo del ejército de Moschelenko, se acercaba a Yubotín desde el noroeste, amenazando con cerrar el corredor por completo. Hauser le ordenó a Harmel al mediodía que sacara al Deutschland por el suroeste sin esperar más órdenes. Los tanques alemanes y cañones de asalto que quedaron en posiciones de retaguardia emboscaron a las formaciones soviéticas que perseguían la retirada y destruyeron 15 tanques soviéticos en el proceso. La última unidad alemana en salir de la ciudad por el suroeste fue el batallón de cañones de asalto de Gross-Deutschland, cubriendo la retirada de los granaderos en sus semiorugas, mientras la infantería soviética avanzaba desde 3 lados. El 16 de febrero, el Ejército Rojo aseguró Yarkov por segunda vez desde el inicio de la guerra. Hitler destituyó a Lanz y lo reemplazó con el general Werner Kempf. El destacamento de Ejército Lanz se convirtió en el destacamento de Ejército Kempf. Yarkov se perdió. El cuerpo Panzer de las SS había sobrevivido. La pregunta de cuál de esos dos hechos era más importante estaba a punto de responderse. En la tarde del 17 de febrero, Adolf Hitler llegó en avión al cuartel general de Manstein en Zaporozhye, a orillas del Dnieper. Trajo consigo al general Alfred Jodl, al general Kurt Seitzler, a su cocinero personal y a un séquito de oficiales del Estado Mayor. Sus visitas a los cuarteles generales de los comandantes de campo eran raras bajo cualquier circunstancia. La ocasión específica fue su furia por el abandono de Yarkov en contra de órdenes directas. Había venido a confrontar a Manstein y a imponer su propia solución en un frente que se derrumbaba en ese mismo momento. Lo que encontró en Zaporozhye no fue un hombre presa del pánico. Manstein tenía el mapa de la situación desplegado frente a él y una propuesta ya formada. Lo expuso con la claridad fría que lo distinguía de cualquier otro comandante alemán de la guerra. Un contraataque inmediato sobre Yarkov, explicó, sería inútil. La ciudad no era el objetivo. El objetivo era la destrucción de las fuerzas soviéticas que la habían tomado. Formaciones que ahora habían avanzado 300 kilómetros más allá de sus líneas de suministro, agotado sus reservas de combustible, consumido su munición
y seguían avanzando únicamente por inercia y optimismo. Manstein le dijo a Hitler que podía destruir esas formaciones. No podía hacerlo atacando Járkov directamente. Podía hacerlo dejando que las puntas de lanza soviéticas avanzaran más hacia el oeste, mientras sus fuerzas Panzer atacaban sus flancos expuestos desde el sur. Recuperaría Járkov cuando las formaciones que la defendían se hubieran desangrado en campo abierto, no antes. Hitler se resistió. Había venido a Zaporozhia para exigir la devolución de la ciudad, no para escuchar un argumento a favor de una retirada adicional. Las reuniones duraron 3 días. Manstein describió después el intercambio como agotador, de una manera que no tenía nada que ver con las exigencias físicas de ser un comandante en el frente. Discutir en contra de un jefe de Estado que cree que la pérdida de una sola ciudad representa el colapso moral del esfuerzo bélico alemán. Mientras intentaba explicar la geometría operativa a alguien cuyo entendimiento de la guerra móvil solo llega hasta el mapa que está viendo, se requiere un tipo específico de paciencia. Manstein la tenía. Seguía regresando al mapa. Seguía señalando los flancos expuestos de los soviéticos. Seguía explicando que las formaciones soviéticas que avanzaban hacia el Dnieper ya avanzaban sin recursos, algo que sus propios comandantes aún no habían advertido. Entonces, el 19 de febrero, mientras la discusión aún continuaba, tanques soviéticos del 25º Cuerpo de Tanques aparecieron en las afueras de Zaporozhia. Hans Bauer, el piloto personal de Hitler, recordó el momento con precisión específica. Bajó a desayunar al tercer día y le dijeron que los blindados soviéticos habían roto las líneas cerca de Dnepropetrovsk y avanzaba por la carretera principal que conducía directamente a Zaporozhia y al aeródromo donde estaba estacionada la aeronave de Hitler. Bauer evaluó las defensas del aeropuerto y las encontró inadecuadas. No había artillería presente. No había armas antitanque. Las fuerzas que estaban disponibles se habían reunido para mantener el perímetro, pero si los tanques soviéticos llegaban a la pista, lo harían sin una oposición seria. El Focke-Wulf Cóndor personal de Hitler estaba estacionado en la pista. El Führer del Tercer Reich estaba en una ciudad sin defensas adecuadas, mientras los blindados soviéticos estaban a menos de 30 kilómetros. El general Stachel, quien se reunió con Hitler al día siguiente, notó que el Führer había estado muerto de miedo por la proximidad de los blindados soviéticos a su persona. Hitler ordenó que las unidades enemigas fueran destruidas de inmediato. Manstein ya tenía el mecanismo en marcha. De hecho, el contraataque alemán había comenzado antes de que Hitler saliera de Zaporozhia. Partió el día 19, el día en que las avanzadas soviéticas fuera de su ventana finalmente lo convencieron de que el hombre con el mapa tenía razón. La discusión había terminado. Manstein tenía libertad operativa. Manstein llamó a su concepto la Rochade, el movimiento de enroque en el ajedrez en el que el rey y una torre intercambian posiciones. Un jugador normalmente usa esta maniobra para proteger al rey, mientras al mismo tiempo libera a la torre, la pieza más móvil del tablero, para un ataque profundo. La versión de Manstein consistía en trasladar el primero y cuarto ejércitos Panzer desde sus posiciones en su extremo flanco derecho hacia su izquierda, moviéndolos como una enorme torre blindada a través del frente del avance soviético y hacia los flancos de las puntas de lanza soviéticas sobreextendidas. No atacaría directamente a Járkov. Primero destruiría las formaciones que la habían tomado, y luego, con esas formaciones eliminadas, la ciudad sería recuperada como consecuencia natural. Para entender por qué funcionó la Rochade, es necesario comprender lo que les había sucedido a las formaciones soviéticas que estaban atacando. El grupo móvil Popov, la punta de lanza blindada del frente suroeste de Batutin, compuesto por 4 cuerpos de tanques bajo el mando del teniente general Markian Popov, había avanzado 300 kilómetros en 10 días. Había cruzado el Donetsk, liberado varias ciudades ucranianas y llegado al pueblo de Senelnikovo, a solo 32 kilómetros de los puentes sobre el Dnieper en Dnepropetrovsk. Sus tripulaciones estaban justificadamente orgullosas de lo que habían logrado, pero lo habían hecho a un costo que hacía imposible avanzar más. Para cuando comenzó el contraataque alemán el 19 de febrero, el grupo móvil Popov podía reunir aproximadamente 50 tanques operativos entre 4 cuerpos. El resto se había descompuesto, había sido destruido o se había quedado sin combustible. Las columnas de suministro que se suponía debían mantenerlos en movimiento estaban a cientos de kilómetros detrás de las posiciones avanzadas, abriéndose paso por caminos que habían sido reducidos a lodo y hielo por el paso de miles de vehículos. Los 4 cuerpos de tanques de Popov, formaciones que en conjunto deberían haber contado en conjunto con varios cientos de tanques, estaban inmovilizados en su lugar. La cuarta flota aérea, bajo el mando del mariscal de campo Wolfram von Richthofen, había reconstruido su capacidad de salidas de 350 por día en enero a 1000 por día en febrero, y atacó las columnas soviéticas con un efecto devastador. Los bombarderos en picada estuca atacaron las posiciones de Popov y las columnas avanzadas del sexto ejército de Karatonov de manera metódica. Los estucas no necesitaban ser precisos cuando los objetivos eran columnas de vehículos extendidas a lo largo de caminos abiertos en la estepa, y los alemanes tenían una ventaja adicional que determinó el resultado antes de que los Panzers dispararan un solo tiro.
A partir del 12 de febrero, la inteligencia de señales alemana había descifrado los códigos utilizados por el Frente Suroeste soviético. Manstein y su Estado Mayor estaban leyendo los mensajes operativos de Popov y Batutin casi en tiempo real. Sabían exactamente hacia dónde planeaban moverse las formaciones soviéticas, qué planeaban atacar y dónde estaban las brechas más amplias entre las unidades. Los comandantes soviéticos creían que los alemanes se estaban retirando hacia el Dnieper. Los comandantes alemanes sabían exactamente lo que pensaban sus oponentes y dónde iban a buscar después. La asimetría de información era total. Das Reich se movió hacia el sur desde su zona de reunión cerca de Krasnograd el 20 de febrero. Totenkov llegó 2 días después desde Poltava e inmediatamente se lanzó al ataque junto a ella, ampliando la brecha en el flanco izquierdo soviético. El avance de Das Reich no fue una acción de reconocimiento cautelosa. Los regimientos de Panzergrenadier de la división y los blindados de apoyo avanzaron a toda velocidad a través de posiciones soviéticas que ya se estaban desintegrando, unidades a las que se les había acabado el combustible, que tenían la munición agotada y cuyos comandantes recibían órdenes contradictorias de un cuartel general que ya no tenía una visión clara de la batalla. Los grupos de combate de las SS cortaron las líneas de suministro que llegaban a las puntas de lanza soviéticas y avanzaron hacia el norte, aumentando el caos detrás de las posiciones avanzadas soviéticas. El 23 de febrero, el 48º Cuerpo Panzer se unió al ataque desde el oeste, colocando a las formaciones soviéticas entre 3 fuerzas blindadas alemanas que convergían simultáneamente. Al este, el primer ejército Panzer avanzó hacia el norte para aislar al grupo móvil Popov por el sur, mientras que el cuarto ejército Panzer de Hoth avanzó hacia el noreste para completar el cerco. Los ataques convergentes atraparon a las fuerzas de avanzada soviéticas desde todas las direcciones. Las bajas alemanas en estos primeros días fueron mínimas. Los soviéticos habían perdido casi todos sus tanques y a muchos hombres. En el mismo momento en que el contraataque alemán golpeó, unidad tras unidad se estaba quedando sin combustible. La cuarta flota aérea, bajo el mando del mariscal de campo Wolfram von Richthofen, había reconstruido su capacidad de salidas de 350 por día en enero a 1000 por día en febrero y atacó a las columnas soviéticas de manera sistemática. Los bombarderos en picada Stuka atacaron las posiciones inmovilizadas de Popov y las columnas de vehículos extendidas del sexto ejército de Karatonov en las carreteras abiertas de la estepa. Las columnas soviéticas al descubierto no tenían a dónde ir. Los Stuka atacaron de un extremo al otro. Para el 24 de febrero, Das Reich, Totenkov y la sexta división Panzer habían rodeado y destruido al 25 Cuerpo de Tanques. El 25º había sido la formación más avanzada del ejército de Batutin, la unidad que había llegado a estar a 32 kilómetros de los puentes del Dnieper, la formación cuyos patrullas de avanzada creían que estaban a punto de cruzar el río. Para cuando el cerco alemán se cerró a su alrededor, el 25 Cuerpo de Tanques no podía luchar ni moverse. Se había quedado sin combustible. Sus tripulaciones colocaron cargas de demolición en los motores de los vehículos que quedaban, prendieron fuego a lo que podía arder y se marcharon a pie. El 25 Cuerpo de Tanques, una formación que había recorrido 300 kilómetros en 10 días, regresó a pie a las líneas soviéticas atravesando el invierno ucraniano, dejando todo atrás. El propio Popov resultó herido y fue capturado. La punta de lanza blindada que casi había tomado los puentes del Dnieper fue eliminada como fuerza de combate en 72 horas. El cuarto ejército Panzer de Hoth destrozó al sexto ejército de Karatonov durante los siguientes 5 días. El sexto ejército soviético, la formación que avanzaba hacia el Dnieper por la izquierda de Popov, fue atrapado por los cuerpos Panzer alemanes convergentes en campo abierto, con sus flancos expuestos y sus líneas de suministro ya cortadas. La destrucción fue metódica. Las unidades soviéticas que intentaron resistir en sus posiciones fueron rodeadas. Las unidades que intentaron retirarse fueron alcanzadas por los blindados alemanes, que eran más rápidos. Para la última semana de febrero, el frente sudoeste estaba en plena retirada de regreso hacia el Donetsk. Las formaciones de Batutin habían perdido la mayor parte de 2 ejércitos de campaña. Lo que quedaba estaba huyendo hacia el este, pero la Stavka no había terminado. El 22 de febrero, alarmado por la rapidez de la contraofensiva alemana, Golikov redirigió al tercer ejército de tanques de Robalko hacia el sur con órdenes de atacar a las fuerzas alemanas alrededor de Krasnograd y socorrer lo que quedaba del sexto ejército. Esta fue la decisión que completó la trampa de Manstein. El ejército de Ribalko, ya muy reducido por 6 semanas de operaciones ofensivas continuas, sus cuerpos se habían reducido al tamaño de divisiones. En el mejor de los casos, su situación de suministros no era mejor que la de Popov antes. Los alemanes atacaron mientras el ejército de Ribalko avanzaba contra el flanco de un cuerpo Panzer de las SS que estaba en su mayor ritmo operativo de toda la campaña. Das Reich y Totenkov atacaron las formaciones de Ribalko sin demora. El tercer ejército de tanques había sido el oponente más peligroso de Manstein durante el avance soviético sobre Yarkov en febrero, la fuerza que casi había completado el cerco de la ciudad desde el sur. A principios de marzo, combatiendo al sur de la ciudad en lugar de dentro de ella, se convirtió en el objetivo de las mismas divisiones que había estado persiguiendo 7 semanas antes. El resultado ya no estaba en duda desde el momento en que se hizo contacto: el 15º Cuerpo de Tanques de Kopsov.
encabezando el esfuerzo de socorro de Ribalco, fue rodeado y aniquilado. El mismo Kopsov, cuyo cuerpo había estado combatiendo en el distrito industrial de Yarkov en febrero, cuyos tanques se habían enfrentado a los granaderos de la Leibstandarte en los suburbios orientales de la ciudad, ahora estaba atrapado en campo abierto, con sus flancos expuestos y sus líneas de suministro cortadas, luchando contra las mismas divisiones de las SS que había estado persiguiendo. El 12º Cuerpo de Tanques de Senkovich logró una retirada combativa hacia el noroeste, escapando de lo peor del cerco, pero perdiendo la mayor parte de sus blindados restantes en el proceso. Para el 5 de marzo, el Tercer Ejército de Tanques había pasado completamente a la defensiva y estaba construyendo una nueva línea orientada al suroeste desde Novaya Vodolaga, el pueblo que el batallón de motocicletas de Das Reich había luchado por mantener en febrero, hasta la ciudad de Ochochay. La formación enviada para rescatar al Sexto Ejército Soviético también había sido destruida. Ribalco más adelante reconstruiría y lideraría el Tercer Ejército de Tanques hasta Berlín. Pero el ejército que llegó a Berlín en 1945 no tenía continuidad con la formación que fue destruida a las afueras de Yarkov en la primavera de 1943. La destrucción de las fuerzas de avanzada soviéticas creó una brecha en el frente soviético al sur de Yarkov que ni Golokov ni Bartutin tenían la fuerza suficiente para cerrar. Entre el 1 y el 5 de marzo, el Cuarto Ejército Panzer y el Cuerpo Panzer de las SS recorrieron 80 kilómetros y se posicionaron a 16 kilómetros al sur de Kharkov. El 6 de marzo, la Leibstandarte estableció una cabeza de puente sobre el río Mosh, abriendo el camino hacia la ciudad desde el sur. Manstein había logrado las condiciones previas para la reconquista que le había prometido a Hitler en la reunión de Zaporilla. Las formaciones soviéticas que habían tomado Yarkov en febrero habían sido destruidas o expulsadas. Los accesos a la ciudad estaban abiertos. El asalto a la ciudad en sí podía comenzar ahora. El 7 de marzo, con el deshielo de primavera acercándose y la ventana operativa cerrándose, Manstein ordenó avanzar directamente sobre Yarkov, en lugar del cerco desde el norte que especificaban sus órdenes formales. Aceptó que los combates callejeros que seguirían serían brutales y costosos, y que el cuerpo Panzer de las SS sufriría bajas que no podría reemplazar completamente antes del verano. De todos modos, lo ordenó. La fuerza soviética restante en la ciudad y sus alrededores, el muy maltrecho Tercer Ejército de Tanques de Ribalco, reforzado por el primer y segundo Cuerpo de Tanques de la Guardia y 4 divisiones de fusileros, estaba esperando. La ciudad había sido preparada para la defensa durante 3 semanas de ocupación soviética. Los hombres de Ribalco no habían perdido el tiempo. La formación de asalto que se acercó a Kharkov el 11 de marzo reflejaba tanto la fuerza como la audacia característica del Cuerpo Panzer de las SS. Das Reich, ahora bajo la dirección operativa del Kampfgruppe Harmel, formado en torno al regimiento Deutschland de Heinz Harmel, atacó desde el oeste avanzando hacia la estación principal de trenes de la ciudad. La Leibstandarte, avanzando desde el norte en varios Kampfgruppen nombrados según sus comandantes, Krass, Sandig, Hansen, Witt, Meyer, atacó simultáneamente los suburbios del norte. Totenkov cubrió el noroeste para evitar el refuerzo o la fuga soviética. A cada Kampfgruppe se le asignó una carretera específica por la que atacar. Cada uno tenía su propio apoyo blindado, su propio elemento de ingenieros, sus propios observadores de artillería. La fuerza que Manstein tenía a su disposición para este asalto no era el cuerpo fresco y confiado que había llegado de Francia en enero. Era una formación que había luchado continuamente durante 7 semanas, había sufrido miles de bajas y operaba en condiciones que el deshielo de la primavera que se acercaba hacía más difíciles cada día. El lodo empezaba a formarse. Los caminos que habían sido lo suficientemente firmes para los blindados en enero y febrero se estaban ablandando. Manstein tenía una ventana de oportunidad muy estrecha y la aprovechó. La Reich entró en los suburbios occidentales de Yarkov el 11 de marzo y de inmediato se encontró con las primeras defensas preparadas de la ciudad. Después de penetrar en el distrito de Salyutino, los elementos de vanguardia fueron detenidos en seco por una profunda zanja antitanque que había sido cavada a lo largo de todo el acceso occidental y estaba llena de fusileros soviéticos, cañones antitanque y blindados atrincherados. La zanja se podía cruzar, pero cruzarla bajo fuego requería ingenieros, armas de apoyo y tiempo, todo lo cual costaba vidas. El ataque se estancó en los accesos occidentales durante la tarde. En cada callejón, en cada patio detrás de la zanja, los equipos soviéticos de ametralladoras y los cañones antitanque habían preajustado sus campos de tiro durante 3 semanas de ocupación. Cada edificio había sido preparado como un punto fuerte individual, con troneras abiertas en las paredes inferiores, posiciones de tiro establecidas en las ventanas superiores y armas antitanque colocadas en ángulos que cubrían los accesos de las calles, sin exponer a sus tripulaciones al fuego directo desde el frente. Los defensores soviéticos que esperaban dentro de esos edificios tenían la ventaja psicológica específica de quienes saben exactamente qué están defendiendo y exactamente de dónde deben venir los atacantes. Los soldados alemanes que se acercaban a esos edificios no sabían qué les esperaba en cada ventana hasta descubrirlo.
Un soldado alemán que avanzaba por las calles de Yarkov en marzo de 1943 estaba enfrentando un problema que se repetía en cada intersección. El Panzer delante de él podía destruir la posición de la ametralladora que podía ver. No podía ver la posición en el edificio detrás de él, ni al francotirador en el piso superior del edificio a su izquierda, ni el cañón antitanque escondido en el patio 3 edificios más adelante. La ciudad rompía cada formación en sus componentes más pequeños. Un tanque sin infantería era destruido por armas de corto alcance disparadas desde posiciones a las que la tripulación no podía apuntar con su cañón principal. La infantería sin tanques era aniquilada por las armas pesadas que no podían suprimir sin el apoyo de blindados. La solución era trabajar juntos a distancias medidas en metros, limpiando cada edificio antes de avanzar al siguiente, tomándose el tiempo que requería limpiar, sin importar la presión de la cadena de mando. A medida que pasaban los días, la fuerza alemana en las calles se dividía en grupos cada vez más pequeños, elementos del tamaño de una compañía, cada uno apoyado por 2 o 3 panzers, cada uno responsable de un eje de avance por una calle. Las ametralladoras soviéticas estaban por todas partes. En cada callejón y cada patio, un tanque estaba al acecho. La artillería se disparaba directamente por las calles con la máxima de presión posible, derrumbando las fachadas de los edificios sobre los defensores que estaban dentro. Los ingenieros avanzaban con cada grupo, abriendo brechas en las paredes interiores para permitir el movimiento entre edificios sin tener que regresar a la calle. No era una guerra de tanques. Apenas calificaba como guerra de infantería en el sentido tradicional. Era un ejercicio de limpieza de edificios bajo fuego constante y cada edificio costaba hombres. Durante la noche del 11 al 12 de marzo, un destacamento de Das Reich cruzó la zanja antitanque en un punto debilitado, tomando por sorpresa a los defensores soviéticos del otro lado y abriendo una brecha lo suficientemente amplia para los tanques. Los defensores que habían estado manteniendo la zanja fueron rechazados bajo fuego de blindados y el asalto de los granaderos en la oscuridad, perdiendo la posición antes de que los comandantes soviéticos comprendieran la magnitud de la penetración alemana. Al amanecer del 12 de marzo, Das Reich tenía una cabeza de puente dentro de la ciudad occidental que sus blindados de apoyo podían explotar. La división avanzó hacia la estación principal de trenes en el lado occidental del centro de la ciudad, luchando por cada bloque con el mismo método agotador: suprimir, abrir brecha, limpiar, avanzar. Los contraataques soviéticos se lanzaron desde múltiples direcciones, mientras la columna alemana penetraba más profundo, y cada uno obligaba a los elementos de vanguardia a girar y luchar antes de poder continuar avanzando. Las fuerzas de Harmel llegaron a la estación de tren y la aseguraron, siendo esta la penetración más profunda que Das Reich lograría en el interior de Yarkov, y el punto donde la orden de Hoth de retirarse llegó a Hauser por primera vez. Hoth ordenó a Das Reich que suspendiera el asalto a la ciudad y se reubicara al noreste para cortar el paso a las tropas soviéticas que escapaban por los distritos orientales de Yarkov. Hauser en la práctica ignoró la orden. Das Reich estaba en medio de un combate urbano cerrado en la estación de tren, con sus elementos de vanguardia comprometidos. Hauser argumentó que retirarse en medio de la acción expondría a esos elementos de vanguardia a un contraataque soviético sin posibilidad de refuerzos o extracción. Los panzers al frente de cada columna estaban en calles estrechas con sus flancos descubiertos. Ordenarles retroceder mientras la infantería soviética ocupaba los edificios circundantes no era un repliegue ordenado. Era una retirada combatiendo bajo fuego que costaría más hombres que continuar el ataque. Hoth repitió la orden a las 0:15 del 12 de marzo. Hauser dio la misma respuesta. Finalmente se obedeció una tercera orden. Das Reich se retiró a través de un corredor que la Leibstandarte había abierto en la parte norte de la ciudad, cruzó el norte de Yarkov y se reubicó al este. La estación de tren permaneció en manos alemanas. Esta fue la segunda vez en un mes que Hauser desobedecía una orden directa de un superior. La primera fue la orden de Hitler de mantener Yarkov hasta el último hombre, y la segunda fue la orden de Hoth de abandonar una batalla en su punto decisivo. Los registros del cuerpo Panzer de las SS anotan ambos incidentes. En ninguno de los dos casos hubo disculpa. En los distritos del norte, el avance de la Leibstandarte el 12 de marzo fue un movimiento decisivo de la batalla. Los Kampfgruppen, bajo el mando de Witt, Meyer, Sandig, Graz y Hansen, rompieron la línea defensiva soviética en los suburbios del norte y avanzaron hacia el sur en dirección al centro de la ciudad. Cada edificio era un problema que tenía que resolverse de manera individual. Francotiradores soviéticos ocupaban posiciones en los pisos superiores a lo largo de todo el eje de avance, y su fuego hacía que las calles fueran intransitables para la infantería que se movía al descubierto. Para despejarlos, los granaderos tenían que entrar a cada edificio por el costado o la parte trasera, mientras que los blindados mantenían las ventanas bajo fuego desde el frente. Una maniobra que tomaba tiempo, costaba hombres y tenía que repetirse en cada edificio de cada cuadra. Las posiciones de ametralladoras en los sótanos y plantas bajas eran destruidas con cargas explosivas, lanzadas a través de las ventanas de la planta baja.
o llevando los Panzers a distancia muy corta y disparando directamente a través de la pared. El ruido dentro de Kharkov durante esos 4 días era algo que los granaderos no habían experimentado nunca en campo abierto. Cada disparo, cada explosión, cada ráfaga de ametralladora se reflejaba en los edificios a ambos lados de la calle y se convertía en un asalto sónico continuo que hacía que el mando y la comunicación fueran casi imposibles. Los oficiales que necesitaban gritar sus órdenes a 3 metros no siempre eran escuchados. Los mensajeros que llevaban mensajes entre los cuarteles generales de los Kampfgruppen desaparecían en el combate y a veces no regresaban. Al final del 12 de marzo, la Leibstandarte había luchado a través de los suburbios del norte a un costo de hombres que no podía contar con precisión en medio de la acción y alcanzó una posición 2 cuadras al norte de la Plaza Dzerzhinsky. La Plaza Dzerzhinsky era el espacio público más grande de Kharkov y una de las plazas urbanas más grandes de la Unión Soviética. Medía aproximadamente 750 metros en su eje más largo, rodeada por la arquitectura monumental que los urbanistas soviéticos habían construido para proyectar la autoridad del Estado. Edificios gubernamentales, centros administrativos, ese tipo de estructuras cuyos gruesos muros y grandes ventanas habían sido convertidos por los defensores soviéticos en posiciones de tiro sumamente efectivas. Mantener la Plaza Dzerzhinsky no era simplemente un objetivo táctico, era el centro simbólico de la administración soviética en Kharkov, y los hombres que la defendían entendían lo que significaba su pérdida. La defendieron en consecuencia. El segundo batallón del segundo regimiento Panzergrenadier luchó por las 2 últimas cuadras bajo fuego continuo de francotiradores soviéticos y equipos de ametralladoras que habían pasado 3 semanas aprendiendo los ángulos exactos desde los cuales tendría que venir un ataque alemán. El batallón sufrió bajas que no se registraron con precisión hasta después de la batalla. Las compañías individuales reportaban pérdidas a medida que avanzaba el combate, y los totales se acumulaban a lo largo de un día en el que no hubo pausa entre las acciones. Al anochecer, el batallón había rodeado la Plaza Dzerzhinsky desde varios ángulos de aproximación. Los defensores soviéticos dentro de la plaza y en los edificios de su perímetro continuaron luchando desde sus posiciones preparadas mientras los granaderos alemanes se acercaban. La plaza aún no había caído, estaba rodeada. Esa noche, el tercer batallón del segundo regimiento de granaderos Panzer, bajo el mando de SS Sturmbannführer Joachim Peiper, se unió al batallón que rodeaba la Plaza Dzerzhinsky y de inmediato continuó el ataque hacia el sur. El batallón de Peiper no se detuvo a consolidar la plaza. Cruzó el extremo más alejado y avanzó hacia el río Yarkov, llegando a la orilla sur y estableciendo una cabeza de puente antes de que los defensores soviéticos en la plaza comprendieran completamente lo que había sucedido. El cruce del río Kharkov abrió el camino hacia el sur por la avenida Moscú, hacia los distritos bajos de la ciudad, convirtiendo la defensa soviética de la Plaza Dzerzhinsky de un perímetro en un bolsón. Las tropas soviéticas que defendían la plaza ahora tenían fuerzas alemanas en 3 lados y un río a sus espaldas. Peiper había recibido la Cruz de Caballero 9 días antes, el 9 de marzo, por sus operaciones en Yarkov en febrero. La mención señalaba específicamente que, en preparación para el ataque a la ciudad, él había tomado posesión de 2 cabezas de puente decisivas para el avance de las fuerzas alemanas. Las operaciones de febrero incluyeron un audaz rescate de la 320 División de Infantería, que estaba rodeada, en el que el batallón de Peiper luchó tras las líneas soviéticas, destruyó un batallón soviético de esquiadores que bloqueaba la ruta de retirada y sacó a 750 hombres heridos junto con las tropas sobrevivientes de la división. Himmler lo felicitó mencionándolo por su nombre en una transmisión de radio en vivo. El cruce de la Plaza Dzerzhinsky en la noche del 12 al 13 de marzo añadió otra hazaña a un historial que ya era excepcional para un comandante que tenía 37 días de haber cumplido 28 años. La Plaza Dzerzhinsky fue tomada. Después, la Leibstandarte le cambió el nombre. La enorme plaza central de la cuarta ciudad más grande de la Unión Soviética pasó a conocerse como Platz der Leibstandarte, la plaza de la Leibstandarte. Se colocaron letreros de calles en alemán. El nombre se mantendría durante 6 meses antes de que el Ejército Rojo regresara. El 13 de marzo se dedicó a limpiar la resistencia soviética restante, bloque por bloque, la Leibstandarte avanzando hacia el este y el sur desde la cabeza de puente de Peiper, mientras que Das Reich, ahora desplegada al este de la ciudad como se ordenó, presionaba desde esa dirección. Un solo regimiento de Panzergrenadier de Das Reich permaneció en la esquina suroeste de la ciudad, eliminando los últimos focos de resistencia soviética en esas calles al final del día. La lucha en las secciones restantes de la ciudad no fue menos brutal que la precedió. Los fusileros soviéticos defendían habitaciones individuales de edificios individuales en lugar de ceder posiciones que les había costado semanas preparar. Un soldado alemán que entraba a un edificio esperando que la resistencia se hubiera derrumbado, encontraba en cambio que cada habitación se disputaba por separado, que cada escalera era un cuello de botella, que cada sótano
podía contener una posición defensiva que había sobrevivido a todo lo que había encima. 2/3 de la ciudad estaban bajo control alemán al anochecer. Los combates disminuyeron el 14 de marzo. El 15 de marzo, los últimos defensores soviéticos fueron expulsados de los distritos orientales de Yarkov. La ciudad quedó asegurada. 3 días después, el 18 de marzo, la división Großdeutschland encabezó la reconquista de Belgorod, a 40 millas al norte. La ciudad que el 40º ejército de Moskolenko había tomado el 9 de febrero, la captura que había flanqueado a Das Reich en el Donetsk y puesto en marcha el cerco soviético, volvió a manos alemanas en un solo día de combates. Para el 18 de marzo, el deshielo de primavera llegaba de lleno, y las operaciones blindadas adicionales se volvían imposibles. El lodo que siguió al deshielo, la Rasputitsa, la temporada en que los caminos se disuelven en un lodazal intransitable, detuvo todo. Ambos bandos se atrincheraron. La línea de avance alemán, en el momento en que cesaron las operaciones, se convirtió en el flanco sur de un saliente que apuntaba hacia el norte en dirección a Kursk. Ese accidente geográfico, el saliente formado por el impulso y luego la detención del contraataque de Manstein, determinó la siguiente gran batalla del frente oriental. El balance final requiere precisión. Las pérdidas del Ejército Rojo durante toda la campaña del Donetsk, desde el 19 de febrero hasta el 18 de marzo, sumaron aproximadamente 45.219 muertos o desaparecidos y 41.250 heridos. 52 divisiones soviéticas fueron destruidas o quedaron fuera de combate. Las cifras del alto mando alemán para el 18 de marzo reportaron 19.594 prisioneros soviéticos, 1.140 tanques confirmados como destruidos y 3.000 cañones capturados o fuera de combate. El cuerpo Panzer de las SS, que soportó la mayor carga de combate del lado alemán en ambas fases de la operación, la defensa y el contraataque, perdió aproximadamente 4.300 muertos y 7.000 heridos de una fuerza inicial combinada de 20.000 hombres. Más de la mitad del cuerpo quedó fuera de combate entre febrero y marzo de 1943. Los soldados que renombraron la Plaza Dzynsky pagaron por ese nombre con una moneda que no se puede recuperar. La hazaña de Manstein fue entendida de diferentes maneras por las personas más cercanas a ella. Hitler la llamó un punto de inflexión y otorgó permisos adicionales a las formaciones que habían luchado en la campaña. Manstein lo entendió como una demostración de un principio, que la defensa móvil llevada a cabo por fuerzas blindadas profesionales contra un enemigo sobreextendido podía revertir desastres que la lógica militar convencional consideraba irreversibles. Los soldados que habían estado en las calles de Yarkov durante 4 días lo entendieron de otra manera. La Leibstandarte había perdido la ciudad en febrero y la recuperó en marzo con los mismos hombres. Los que sobrevivieron no hablaban de ello en términos de puntos de inflexión o principios operativos. Recordaban los edificios, las habitaciones individuales, los cruces específicos donde murieron personas específicas. La campaña le había costado al cuerpo Panzer de las SS lo que no podía reemplazar. El cuerpo veterano de suboficiales y oficiales subalternos experimentados, que habían sobrevivido a todas las batallas anteriores, esos hombres no regresaron de los edificios de Yarkov. Las formaciones que llevaban las mismas designaciones divisionales en el verano de 1943 en Kursk eran formaciones diferentes en todos los sentidos humanos. Sin importar lo que dijera su orden de batalla, lo que nadie entendía claramente en marzo de 1943 era qué tan rápido volvería a cambiar el equilibrio. El saliente dejado por el avance de Manstein creó las condiciones para la ofensiva alemana en Kursk en julio. El cuerpo Panzer de las SS, Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf, luchando juntos de nuevo como lo hicieron en Yarkov, avanzaron más dentro del saliente de Kursk que cualquier otra formación alemana. Lucharon en un lugar llamado Prokhorovka y descubrieron que el ejército rojo que encontraron en julio no era el mismo ejército rojo que habían destruido en febrero. La Stavka había estudiado el contraataque de Yarkov, había entendido exactamente lo que Manstein había hecho y exactamente qué lo había hecho posible. No volvería a sobreextender sus formaciones, no dejaría que los blindados soviéticos se quedaran sin combustible en campo abierto mientras los panzers alemanes esperaban. Había repuesto sus pérdidas más rápido de lo que la Wehrmacht creía posible, y lo había hecho de manera diferente, con el conocimiento arduamente ganado de los comandantes que habían sobrevivido al contraataque de Manstein y que ahora sabían a qué se enfrentaban. La ventana que Yarkov abrió, la última ventana en la que la guerra móvil alemana podía lograr resultados estratégicos en el frente oriental, se cerró en Kursk y nunca volvió a abrirse. La ciudad de Yarkov cambió de manos una vez más. El 23 de agosto de 1943, 5 meses después de que el batallón de Paper cruzara el río Yarkov y los ingenieros alemanes colocaran letreros que decían Platz der Leibstandarte en la Plaza Dzynsky, el ejército rojo tomó Yarkov por última vez. No ha cambiado de manos desde entonces.